En el evento de la empresa, su jefe la acercó y dijo que yo era libre de irme. Me quité la chaqueta y dije, entonces, he terminado de fingir. Menos de 10 minutos después, la seguridad lo estaba escoltando fuera, y todos fingieron no mirar. ¿Fue una reacción exagerada o fueron las consecuencias? El edificio de la Union League en South Broad Street se veía exactamente como lo había imaginado. Columnas de mármol históricas se alzaban hacia techos ornamentados decorados con pan de oro que debían de haber sido instalados hacía más de un siglo. Candelabros de cristal colgaban de cada arco, capturando la luz del atardecer de octubre que se filtraba por altos ventanales. La gente se movía por el espacio vestida con trajes de diseñador y vestidos de noche que probablemente costaban más que mi sueldo mensual. La chaqueta de traje que me habían prestado de repente me pareció inadecuada. La tela no acababa de asentar bien sobre mis hombros. Rebecca había estado hablando de esta ceremonia de premios durante semanas. El evento más grande de su empresa del año, había dicho varias veces. Todos los que importaban estarían allí. Todo el equipo ejecutivo, los que tomaban las decisiones, gente cuyas conexiones podían determinar la trayectoria de las carreras profesionales. Había pasado una cantidad de tiempo inusual preparándose esta noche, cambiándose de atuendo 3 veces antes de decidirse por el vestido nuevo que compró específicamente para esta ocasión. Un número negro que probablemente costó más de lo que yo quería saber. Me había sentido orgulloso viéndola prepararse. 6 años de matrimonio y a veces todavía me dejaba sin aliento. Pero había habido algo diferente en su energía últimamente. Una distracción que no podía nombrar del todo. Ella lo había atribuido al estrés del trabajo. Y yo le creí, porque eso es lo que haces cuando confías en alguien. Ahora la observaba desde el otro lado del salón de baile mientras reía con un grupo de ejecutivos. No era su risa real, la que yo oía en casa cuando algo le parecía genuinamente gracioso. Esta era la versión profesional, cuidadosamente calibrada para hacer contactos y causar impresiones. Se veía hermosa bajo la luz del candelabro, y sentí esa mezcla familiar de orgullo y distancia que se había vuelto más común en los últimos meses. La barra estaba situada cerca de la gran escalera, y esperé pacientemente detrás de otros 3 invitados por 2 copas de vino. El camarero trabajaba eficientemente, y me encontré observando a Rebecca a través de la multitud mientras esperaba. Ella había estado trabajando hasta tarde más a menudo en los últimos meses, llegando a casa después de las 9, a veces después de las 10, distraída cuando finalmente entraba por la puerta, hablando ya de las reuniones del día siguiente antes de haberse quitado el abrigo. Lo achaqué a su ascenso de hacía 7 meses. Los puestos de director venían con presión y responsabilidad. Yo entendía eso. Mi trabajo en la autoridad de tránsito de la ciudad tenía un horario regular, pero sabía que la vida corporativa funcionaba de manera diferente. Las noches tardías, los correos electrónicos de fin de semana, la conectividad constante, todo era parte de escalar esa escalera en la que ella había puesto su mira. El camarero me entregó 2 copas de Pinot Grigio, la preferencia de Rebecca, y me volví hacia la pista del salón. Fue entonces cuando lo vi acercándose a ella. Stephen Calvel. Había oído su nombre docenas de veces durante el último año, pero nunca lo había conocido en persona. Era exactamente como lo había imaginado por las descripciones de Rebecca. A mediados de sus 40, vistiendo un caro traje a medida que probablemente costaba 3.000 pesos, moviéndose entre la multitud con la confianza fácil de alguien a quien nunca le habían dicho no en su vida profesional. Tenía esa marca particular de autoridad corporativa, del tipo que proviene de años de reuniones de junta y de tener asistentes que manejan cualquier cosa inconveniente. Se paró demasiado cerca de Rebecca. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda, y noté que ella no se apartó. Eso se registró en algún lugar de mi mente, un detalle que todavía no podía procesar del todo. Empecé a caminar hacia ellos, con las copas de vino en la mano. Entonces su mano se movió a su cintura y la acercó más, y le oí decirlo, tan claro como cualquier cosa, a pesar de estar a 25 pies de distancia. Tu marido parece perdido por allí. Es libre de irse si no está cómodo. Estás aquí conmigo esta noche. El tiempo no solo se ralentizó, se detuvo. La charla a mi alrededor se convirtió en ruido blanco. El tintineo de las copas y la música ambiental se desvanecieron hasta la nada.
Todo en lo que podía concentrarme era en el rostro de Rebecca sonrojándose y en el hecho de que no se estaba apartando. No le estaba diciendo que parara. Simplemente se quedó allí, congelada, mientras su jefe reclamaba públicamente su propiedad sobre ella. Las copas de vino se sentían imposiblemente pesadas en mis manos, cargadas por lo que acababa de presenciar. Esto no era un malentendido o un mal juicio. Esto era deliberado. Esto era un hombre marcando su territorio frente a testigos. Dejé las copas en la mesa más cercana con cuidadosa precisión. Luego empecé a caminar hacia ellos. Con cada paso, mi visión se agudizaba. Las conversaciones a mi alrededor se desvanecieron cuando la gente sintió que algo se estaba gestando. Los ojos de Rebecca se encontraron con los míos, y vi algo que me atormentaría más tarde: miedo. No miedo de Stephen Calvel y de lo que acababa de decir. Miedo de mí. Cuando llegué a ellos, se había formado un pequeño círculo, testigos de lo que viniera después. Stephen todavía tenía su mano en la cintura de mi esposa y todavía sonreía con aire de suficiencia. Te he oído, dije con calma. Has dicho que soy libre de irme. Mira, amigo, empezó él, con un tono condescendiente. Este es un evento profesional. Quizá tómate otra copa y deja que los adultos se ocupen de los negocios. Comencé a quitarme la chaqueta. Lenta, deliberadamente, la tela se deslizó por mis hombros y la sostuve en una mano. A nuestro alrededor, las conversaciones se detenían. La gente se estaba dando cuenta. Una mujer con un vestido azul de hecho jadeó. Entonces, he terminado de fingir. ¿Fingir qué? La sonrisa burlona seguía allí, pero había perdido parte de su confianza. Sus ojos se desviaron hacia la gente que nos observaba. Fingir que no veo lo que está pasando. Fingir que tu mano sobre mi esposa es un comportamiento profesional. Fingir que no acabas de descartarme en el evento de tu empresa delante de 50 testigos. No lo golpeé. La violencia habría sido demasiado fácil, demasiado simple y, en última instancia, demasiado olvidable. En lugar de eso, me acerqué mucho, invadiendo la burbuja de espacio personal que él había violado tan cómodamente con mi esposa. Mi mano se cerró alrededor de su muñeca, la que todavía descansaba posesivamente en la cintura de Rebecca, y la retiré con una presión firme y controlada. Intentó apartarse, girando ligeramente, pero mi agarre se mantuvo sin esfuerzo. 6 años de trabajo eléctrico, subiendo postes y manejando equipo pesado, construyen un cierto tipo de fuerza práctica. Esto es lo que va a pasar, dije, con la voz tranquila y firme a pesar de la adrenalina que inundaba mi sistema. Vas a disculparte con mi esposa por ponerle las manos encima sin su permiso. Luego vas a disculparte conmigo por faltarle el respeto a mi matrimonio en una sala llena de gente. Necesitas soltarme ahora mismo. Su voz había adquirido un tono amenazante, el ejecutivo corporativo intentando reafirmar su dominio. Torcí su muñeca ligeramente, aplicando la presión justa para doler sin causar una lesión real. Sus rodillas se doblaron y su compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajó. Su cara se puso roja, ya fuera por dolor o por vergüenza, no pude saberlo y no me importó. El círculo de testigos había crecido, 20 personas, tal vez más. Pude ver a los guardias de seguridad abriéndose paso entre la multitud. Estoy esperando, dije. Me disculpo. Su voz era forzada. Más alto y específicamente. Me disculpo por el comportamiento inapropiado. No debería haber tocado a tu esposa ni haber dicho lo que dije. Solté mi agarre y di un paso atrás. Luego me puse la chaqueta de nuevo con la misma calma deliberada. Los guardias de seguridad nos alcanzaron justo cuando terminé de abotonarla. Señor, necesitamos que venga con nosotros, dijo el guardia principal. Por supuesto, estoy listo. Pero los guardias también estaban mirando a Stephen, inseguros de algo. Varios testigos comenzaron a hablar a la vez. Él no lo empezó. El vicepresidente dijo que su esposa estaba con él. Se estaba defendiendo. El jefe de seguridad, un hombre mayor que probablemente había visto todo tipo de altercados que este edificio podía ofrecer, tomó una decisión. Señor Calvel, creo que usted también debería venir con nosotros.
Steven farfulló algo sobre llamar al presidente de la empresa, pero los guardias ya nos estaban escoltando a ambos hacia una entrada de servicio. No miré hacia atrás a Rebecca. No podía soportar ver cualquier expresión que estuviera mostrando. Nos pusieron en oficinas separadas junto al vestíbulo principal. Podía oír a Steven en la otra habitación, enojado y haciendo llamadas telefónicas. Me senté tranquilamente y esperé lo que viniera después. La policía llegó en 30 minutos. Tomaron declaraciones de lo que parecía ser la mitad del salón de baile. El gerente del lugar me habló con algo que parecía simpatía. A las 9, me dejaron ir. No se presentaron cargos. Los testigos habían sido unánimes sobre quién provocó la confrontación. También me prohibieron la entrada al lugar, lo cual acepté sin protestar. Algunos lugares no están hechos para gente como yo, de todos modos. Me senté en los escalones de la entrada de nuestra casa adosada en Fistone, esperando. Rebecca llegó en un Uber sobre las 11. Parecía agotada, su maquillaje corrido, todavía con ese vestido nuevo. Había esperado que estuviera molesta, tal vez llorando, tal vez lista para hablar de lo que su jefe había hecho. En cambio, parecía irritada. Toda la empresa está hablando de lo que pasó, dijo. Bien. Deberían hablar de lo que tu jefe me dijo. Me avergonzaste delante de todos con los que trabajo. Se me cayó el alma a los pies. Yo te avergoncé. Montaste una escena. Agrediste físicamente a mi supervisor. Le quité la mano de tu cintura. ¿Dónde se suponía que debía estar exactamente? Ella suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable. Hay dinámicas laborales que no entiendes. Fue entonces cuando hice la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo lleva tocándote así? La pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. No es lo que piensas, dijo. Entonces dime qué es. ¿Podemos entrar, por favor? Los vecinos. No. Aquí mismo. ¿Cuánto tiempo? No pasó nada. Es mi jefe. Hay ciertas expectativas en los entornos corporativos. ¿Expectativas de que puede reclamarte en público? Ella desvió la mirada. Es complicado. Ha estado interesado desde mi ascenso. Tu ascenso fue hace 7 meses. Silencio. Y en ese silencio, entendí. El ascenso por el que había trabajado tan duro. Las noches tardías, la distracción, todo encajó como las piezas de un rompecabezas que yo había sido demasiado confiado para ver. ¿Te acostaste con él para conseguir el ascenso? Pregunté. Me gané ese puesto, dijo a la defensiva. Eso no es lo que pregunté. Hice lo que tenía que hacer para avanzar en mi carrera. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. Necesito que te vayas. Ve a un hotel. A cualquier sitio menos aquí. Esta es mi casa también. Y mañana, voy a llamar a un abogado. Esta noche, solo necesito que te vayas. Se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta sin decir palabra y sacó su teléfono para llamar a un Uber. La vi esperar en la acera hasta que llegó el coche, luego entré y cerré la puerta con llave detrás de mí. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Rebecca cuando Steven la tocó. La forma en que no se resistió, la forma en que me miró asustada a mí en lugar de a él. Alrededor de las 3 de la madrugada, me di por vencido y me encontré de pie en nuestro despacho en casa, mirando su ordenador portátil, que descansaba inocentemente sobre el escritorio. Sabía que probablemente estaba mal. Sabía que violaba algún límite de privacidad y confianza. Pero esos conceptos se sentían vacíos ahora. La verdad importaba más que el decoro, y necesitaba entender a qué me estaba enfrentando realmente. Sus contraseñas siempre habían seguido patrones predecibles. La fecha de nuestra boda era el 15 de junio. Usaba variaciones de su apodo, Beck. Combinaciones de números que significaban algo para nosotros. En el primer intento, introduje la fecha de la boda con su nombre. Incorrecto. En el segundo intento, invertí el orden. Todavía incorrecto.
En el tercer intento, usé el formato que prefería para sus cuentas de trabajo, 0615 BEC, con un signo de exclamación. El portátil se abrió. Su cuenta de correo electrónico fue más fácil, el gestor de contraseñas la recordaba. Y lo que encontré en esos primeros minutos hizo que me temblaran tanto las manos que tuve que dejar el café que estaba bebiendo. El primer correo electrónico era de hacía 8 meses, fechado en febrero, antes incluso de que se anunciara su ascenso. Una nota de agradecimiento a Steven por la cena de la noche anterior, mencionando cuánto apreciaba que la considerara para el puesto de directora. Suficientemente profesional en la superficie, educado y apropiadamente distante, pero nunca me había hablado de ninguna cena, nunca había mencionado reunirse con Steven fuera del horario de oficina. Luego encontré uno de una semana después. Steven escribiendo que lo de anoche había sido un error, que deberían mantener las cosas profesionales en el futuro. Se me revolvió el estómago. Algo había pasado entre ellos. Algo lo suficientemente significativo como para que él sintiera la necesidad de retractarse. Pero el correo electrónico que más me dolió fue de hacía 7 meses, fechado justo una semana antes de que su ascenso se anunciara oficialmente a la empresa. Rebecca escribiéndole en un lenguaje cuidadoso y calculado. No estoy pidiendo un trato especial, pero si lo que dijiste sobre mi potencial era en serio, el puesto de directora me permitiría demostrarlo, y podemos mantener lo que pasó entre nosotros. Mi marido no necesita saber nada sobre cenas tardías. Ella lo había iniciado, no solo continuado algo que él había empezado, sino que lo había buscado activamente, lo había usado, lo había aprovechado para su avance profesional. Seguí leyendo, incapaz de parar, aunque cada correo electrónico se sentía como un golpe físico. Había mensajes de hacía 6 meses sobre la planificación de sesiones de estrategia en su cabaña en los Poconos. Reservas de hotel en Wilmington, a solo 40 minutos, lo suficientemente cerca para una reunión de almuerzo que se alargaba hasta la noche. Cargos de restaurantes en nuestra tarjeta de crédito conjunta de lugares de los que nunca había oído hablar, en noches que me había dicho que estaba trabajando hasta tarde en presentaciones para clientes. Luego encontré el que me heló la sangre. Fechado hacía 4 meses, escrito en un tono casual que sugería que esto se había convertido en una rutina. Rebecca escribiendo, Connor preguntó por qué llego a casa tan tarde otra vez. Le dije que teníamos una presentación para un cliente que se alargó. Se cree todo lo que le digo. A veces pienso que es casi demasiado fácil. Se habían estado burlando de mí, riéndose del marido ingenuo que confiaba en su esposa. Yo era una broma para ellos, un inconveniente, un obstáculo fácilmente manejable con mentiras simples. Encontré otro correo electrónico de hacía 2 semanas. Steven escribiendo sobre su ascenso a vicepresidente senior el próximo trimestre. ¿Cómo tendrían más flexibilidad después de eso? La situación de tu marido es temporal. Una vez que seas directora senior y yo sea vicepresidente senior, podremos manejar las transiciones de forma más limpia. Situación del marido. Eso es lo que yo era, una situación que debía ser manejada. Imprimí todo. 47 páginas de correos electrónicos, recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito mostrando cargos de restaurantes en noches que ella había afirmado estar trabajando hasta tarde. Luego conduje hasta la casa de mi hermana Michelle en Manio. Eran poco después de las 7 de la mañana cuando llamé a su puerta. Respondió en bata, me echó un vistazo a la cara y me dejó entrar sin hacer preguntas. Su marido hizo café mientras yo extendía las páginas impresas sobre la mesa de su comedor. Michelle las leyó lentamente, su expresión cambiando de confusión a sorpresa y a algo parecido al dolor. Siempre pensé que era buena para ti, dijo en voz baja. Yo también lo pensaba. ¿Qué vas a hacer? Terminarlo. ¿Todo? Su carrera, también. Ella tomó decisiones. Yo solo me estoy asegurando de que haya consecuencias. Michelle me ofreció su habitación de invitados y acepté. Mi teléfono empezó a vibrar sobre las 11 de la mañana. 12 llamadas de Rebecca para la noche. Mensajes de texto que iban desde disculpas a enojo y desesperación. A las 9 de esa noche, finalmente respondí. Despacho del abogado. Lunes, 9 de la mañana. Ven sola. El bufete de abogados estaba en Walnut Street, en Center City,
en el tercer piso de un edificio que parecía haber estado en pie desde antes de que yo naciera. El nombre de Patricia Reynolds estaba grabado en una placa de latón junto a la puerta. Sus reseñas en línea habían sugerido que no perdía el tiempo en sentimentalismos o falsas esperanzas, que era exactamente lo que necesitaba. Llegué 15 minutos antes con mi carpeta de pruebas. Las páginas organizadas cronológicamente y etiquetadas con notas adhesivas para una fácil referencia. Rebecca apareció 10 minutos tarde, lo que de alguna manera no me sorprendió. Parecía que no había dormido en días. Ojeras oscuras bajo los ojos, el pelo recogido en una coleta apresurada, vistiendo vaqueros y una sudadera en lugar de su habitual atuendo profesional. La oficina de Patricia era exactamente lo que había esperado. Muebles de madera oscura, libros de derecho forrando las paredes, diplomas enmarcados de escuelas de las que había oído hablar pero a las que nunca había asistido. Tenía unos 50 años, el pelo gris cortado corto y profesional, gafas de lectura posadas en su nariz mientras revisaba documentos. Pasó 20 minutos revisando las pruebas que traje mientras Rebecca y yo nos sentábamos en incómodas sillas de cuero a lados opuestos de su escritorio. El silencio se sentía sofocante. Podía oír la respiración de Rebecca, podía sentir que me miraba, pero mantuve mis ojos en Patricia. Finalmente, la abogada levantó la vista y se quitó las gafas. Esta es una documentación exhaustiva de adulterio y engaño sistemático, dijo. Su tono era clínico y directo. En Pensilvania, tenemos opciones de divorcio por culpa. El adulterio califica como motivo para un divorcio por culpa, lo que afecta como el tribunal ve ciertos aspectos de la división de bienes y la pensión conyugal. Esas son comunicaciones privadas, dijo Rebecca, su voz defensiva y débil. ¿Revisaste mi correo electrónico personal? Entre usted y su jefe, respondió Patricia sin simpatía, discutiendo a su marido como una situación a manejar. La privacidad no protege la conspiración o la planificación. Y Pensilvania es un estado de consentimiento de una sola parte para acceder a la propiedad marital, lo que incluye los ordenadores en el hogar conyugal. Quiero que enfrente todas las consecuencias, dije, sorprendido por lo tranquila que sonaba mi voz. Legales, profesionales, sociales, todas. Patricia asintió como si lo hubiera esperado. El divorcio será sencillo con este nivel de evidencia, pero mencionó algo por teléfono sobre consecuencias en el lugar de trabajo. Su empresa tiene políticas, dije. Las investigué. Las relaciones supervisor-subordinado están explícitamente prohibidas. No puedes hacer esto, dijo Rebecca, el pánico se colaba en su voz ahora. La compostura corporativa que había mantenido durante años se estaba resquebrajando. Connor, por favor. Destruirá mi carrera, todo por lo que he trabajado. Tú hiciste esto, dije, finalmente mirándola directamente. No yo. Tú tomaste estas decisiones. Tú enviaste estos correos electrónicos. Te burlaste de mí con tu jefe. Yo solo estoy documentando lo que hiciste. Intentó apelar directamente a mí, con los ojos húmedos de lágrimas que podrían haberme conmovido una semana antes. 7 años juntos, 6 años de matrimonio. Eso tiene que significar algo. Significaba algo hasta hace 7 meses, cuando decidiste que acostarte con tu jefe importaba más que nuestro matrimonio. Patricia expuso el plan con la eficiencia de alguien que había hecho esto cientos de veces. Presentar una petición de divorcio por culpa citando adulterio con pruebas documentadas. Presentar todos los correos electrónicos, recibos y comunicaciones a los registros del tribunal, que se convertirían en documentos públicos. Simultáneamente, presentar una queja de ética en la empresa de Rebecca, incluyendo la cronología que mostraba claramente que su ascenso correspondía con el inicio de su relación sexual con su supervisor. Lo perderé todo, susurró Rebecca, sus manos temblando en su regazo. Mi trabajo, mi reputación, todo. Bien, dije. Quizás el próximo hombre sepa qué clase de persona eres antes de cometer el error de confiar en ti. Patricia preguntó si estaba seguro. Sus ojos serios detrás de sus gafas. Este camino es nuclear, señor Walsh. Una vez que presentemos estas quejas, no hay vuelta atrás, ni reconciliación, ni negociación de un acuerdo más suave. No dudé. Completamente seguro. Esa tarde,
Me senté en la mesa del comedor de Michelle con mi portátil y escribí la queja de ética usando la plantilla que Patricia me había proporcionado. Pasé 2 horas para que el lenguaje fuera exactamente correcto, asegurándome de que cada detalle fuera preciso y verificable. Incluí la cronología completa de la relación, la cena en febrero, las estancias en hoteles, los fines de semana en la cabaña, los correos electrónicos discutiéndome como un obstáculo para sus planes. Adjunté cada pieza de evidencia. Recibos de hotel que mostraban cargos a la tarjeta de crédito de Rebecca. Facturas de restaurantes de establecimientos de los que nunca había oído hablar. Intercambios de correos electrónicos donde discutían horas de reunión y expresaban frustración por tener que ser discretos. Capturas de pantalla de mensajes de texto de la copia de seguridad en la nube donde Rebecca se quejaba de tener que mantener las apariencias en casa. La propia política de la empresa era clara, y la cité directamente en mi queja. Las relaciones románticas o sexuales entre supervisores y subordinados están estrictamente prohibidas y constituyen motivo de despido inmediato. Dichas relaciones crean conflictos de interés, abuso de dinámicas de poder y exponen a la empresa a una responsabilidad legal significativa. Envié la queja a través de su portal de ética anónimo precisamente a las 2:14 de la tarde. El proceso de envío tardó menos de 5 minutos. Segundos después de hacer clic en el botón final, recibí una respuesta automática con un número de caso, PI 2024-847. El mensaje me informaba que se iniciaría una investigación en un plazo de 48 horas y que toda la información se mantendría confidencial en la medida de lo posible según la ley. Rebecca apareció en casa de Michelle esa noche. Michelle la dejó entrar después de que yo asintiera con la cabeza. Rebecca parecía desesperada de una manera que nunca antes había visto. Me llamaron a recursos humanos. Alguien presentó una queja. Yo lo hice, dije. Estás destruyendo mi vida. No, tú destruiste nuestro matrimonio. Solo me estoy asegurando de que no te marches sin consecuencias. Intentó todas las defensas que se le ocurrieron. Era su palabra contra la de él. Podíamos superar esto. Dejaría su trabajo. En realidad nunca lo amó. Le mostré los correos electrónicos impresos donde se había burlado de mí, me había llamado ingenuo, se había reído de lo fácil que era mentirme. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Nada. No hay nada que tengas que yo quiera ya. Podría luchar contra ti. Hacer esto feo. Ya es feo. Tú lo hiciste feo hace 7 meses. Los días siguientes pasaron rápidamente. El martes por la mañana, el Departamento de Recursos Humanos de la empresa me llamó para una entrevista formal. Me reuní con 2 representantes y su abogado, proporcionando el paquete de pruebas completo. Revisaron las grabaciones de seguridad de la ceremonia de premios, que mostraban claramente el comportamiento de Steven. El miércoles, entrevistaron a Rebecca durante 3 horas, luego a Steven, y luego a múltiples testigos de la ceremonia. El abogado de la empresa concluyó que había claras violaciones de la política y posibles problemas de responsabilidad. El miércoles por la noche, mi teléfono sonó de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. La voz de Steven Calvel sonó, tensa y desesperada. Debió de haber obtenido mi número de Rebecca. Necesitamos hablar de hombre a hombre. No tenemos nada de qué hablar. Mira, sé que estás enojado, pero esto afecta a mucha gente. Mi esposa, mis hijos, la carrera de tu esposa. Deberías haber pensado en tu esposa y tus hijos antes de ponerle las manos encima a la mía. Puedo hacer que esto valga la pena para ti, financieramente. ¿Crees que esto es por dinero? Todo es por dinero. Pon tu precio. No hay uno. Me humillaste en público. Corrompiste mi matrimonio. Ahora enfrentas las consecuencias. Empezó a perder la compostura, pero colgué antes de que pudiera terminar. Volvió a llamar 2 veces. Bloqueé el número. El jueves por la mañana a las 9, llamaron a Steven a una reunión con el director de recursos humanos y el presidente de la empresa. A las 10:30, la seguridad lo estaba escoltando fuera del edificio. Despido por causa justificada, violación grave de la política de ética, abuso de la posición de supervisión,
creación de un ambiente de trabajo hostil, sin indemnización por despido. El jueves por la tarde, también despidieron a Rebecca. Participante voluntaria en violaciones de la política, no informar de una relación inapropiada, proporcionar información falsa en documentos internos. Me llamó sollozando. Me han despedido. No tengo nada ahora. Tienes exactamente lo que elegiste, dije, y terminé la llamada. Patricia presentó la petición de divorcio el lunes siguiente. A Rebecca le entregaron los papeles en casa de su hermana, donde se estaba quedando. Su abogado intentó negociar, pero rechacé todas las ofertas de acuerdo. La audiencia se programó para dentro de 8 semanas. Rebecca lo intentó todo durante esas 8 semanas. Se presentó en mi lugar de trabajo en el patio de mantenimiento del tránsito. Mis compañeros de trabajo la vieron y la situación se volvió incómoda hasta que le pedí que se fuera o llamaría a seguridad. Haré cualquier cosa, dijo. Terapia de pareja, iglesia, lo que quieras. Quiero que vivas con las consecuencias de tus elecciones. Para la 4ª semana, su abogado presentó una moción de pensión conyugal temporal, alegando que no podía encontrar empleo debido a acusaciones falsas. Patricia respondió con el paquete de pruebas. El juez lo revisó y denegó la moción en cuestión de días. El despido laboral resultó de violaciones de política documentadas, no de acusaciones falsas. Me enteré a través de amigos que Rebecca estaba trabajando en una tienda en el centro comercial King of Prussia, ganando 16 pesos la hora en lugar de su salario de 95.000 pesos. Su coche había sido embargado. Se había mudado a un apartamento más barato. La audiencia judicial tuvo lugar 2 meses después de esa noche en la ceremonia de premios. Nos reunimos en el tribunal de familia en el ayuntamiento. El juez claramente había revisado todo a fondo de antemano. La audiencia en sí duró 45 minutos mientras ambos abogados presentaban sus casos y el juez hacía preguntas aclaratorias. Su fallo fue clínico. Este tribunal encuentra pruebas claras y convincentes de adulterio durante un periodo sostenido. Las propias comunicaciones de la demandada demuestran premeditación, engaño e infidelidad continua a pesar de múltiples oportunidades para cesar el comportamiento. Se deniega la solicitud de pensión conyugal. Los bienes matrimoniales se dividirán de acuerdo con la ley estándar de Pensilvania. Se concede el divorcio con culpa asignada a la demandada. Fuera del juzgado, Rebecca intentó una última vez. Lo siento. Realmente lo siento. ¿Sientes haber sido descubierta? Dije. Sientes que haya consecuencias, pero no sientes haberlo hecho. Si sintieras haberlo hecho, habrías parado después de la primera vez. ¿A dónde voy desde aquí? Ese ya no es mi problema. A través de conexiones laborales, me enteré de lo que le pasó a Steven. Su esposa solicitó el divorcio inmediatamente y ganó la custodia principal de sus hijos. Su reputación en la industria farmacéutica de Filadelfia quedó destruida. Vi su perfil de LinkedIn una vez. Había eliminado el título de vicepresidente. Se rumoreaba que había aceptado un puesto en alguna pequeña startup de biotecnología en Nueva Jersey por una fracción de su salario anterior. 6 meses después de que el divorcio se finalizara, realmente me sentí como yo mismo de nuevo. Habían pasado 8 meses desde esa noche de octubre en la ceremonia de premios, pero solo medio año desde que el tribunal lo hizo todo oficial en diciembre. Vivía en un pequeño apartamento en Fistone, a solo 2 manzanas de la casa adosada que Rebecca y yo habíamos compartido. La habíamos vendido como parte del acuerdo de divorcio, dividiendo las ganancias 50/50 como la ley requería. Mi parte fue de 47.000 pesos, la mayoría de los cuales se destinaron a honorarios legales y a empezar de nuevo. El nuevo lugar era más pequeño, más simple, pero era mío. Me había acostumbrado a una rutina, trabajo, gimnasio, cenas ocasionales en casa de Michelle. Incluso había empezado a salir casualmente. Nada serio, solo un café con alguien que un amigo me había presentado. Tomar las cosas con calma se sentía bien. Un sábado por la tarde, estaba en el Reading Terminal Market comprando el almuerzo cuando la vi. Rebecca, trabajando en la caja de uno de los puestos de panadería Amish. Parecía más vieja de alguna manera, cansada. Su pelo era diferente. Cuando me notó, su cara se puso pálida.
Asentí cortésmente y seguí adelante. No sentí satisfacción ni pena. No sentí nada en absoluto, en realidad. Esa noche, Michelle preguntó si verla había sido difícil. No, dije honestamente. Fue solo ver a una extraña que solía ser alguien que conocía. Una semana después, llegó un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía, gracias. La remitente era Amy Calvel, la esposa de Steven. Su mensaje fue breve. Me agradeció por sacar la verdad a la luz. Había sospechado algo durante más de un año, pero no tenía pruebas. Ahora tenía la custodia completa y un acuerdo de divorcio justo. Sus hijos estaban mejor sin la presencia tóxica. Terminó con, e hiciste lo correcto. No dejes que nadie te diga lo contrario. No respondí, pero guardé el correo electrónico. Se sintió como una validación de que las consecuencias habían llegado más allá de mi propio matrimonio. 8 meses después de esa noche en la Union League, me encontré en el balcón de mi apartamento un domingo por la mañana en junio, con un café en la mano, pensando en todo lo que había pasado. La ceremonia de premios parecía haber ocurrido en otra vida. La persona que había entrado en ese edificio, confiada e ingenua, se sentía como otra persona por completo. Esa noche, fui a casa de Michelle a cenar. Su marido hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Alguna vez te preguntas si reaccionaste de forma exagerada? No, dije. Reaccioné exactamente como debía para ser quien soy. Michelle me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Algún arrepentimiento? Me arrepiento de haber confiado en alguien que no lo merecía. Me arrepiento de haber estado ciego a las señales durante tanto tiempo. Pero no me arrepiento de asegurarme de que las acciones tengan consecuencias. Su hijo de 10 años preguntó de qué estábamos hablando, y pensé cuidadosamente antes de responder. A veces los adultos olvidan que cómo tratas a la gente importa. Le estaba recordando a alguien eso. Conduciendo a casa por las calles de Filadelfia, pasé por el edificio de la Union League, el lugar donde todo había cambiado. No sentí ira ni dolor al mirarlo. Solo un recuerdo claro de quién había sido y en quién me había convertido. El hombre que entró en ese edificio hace 8 meses no habría salido. Habría puesto excusas, se habría convencido de esperar y ver, tal vez incluso se habría culpado a sí mismo por no ser suficiente. El hombre que soy ahora no habría entrado en absoluto, porque conoce su valor y no necesita lugares caros para demostrarlo. A veces es necesario perderlo todo para entender lo que realmente importa. El respeto no es algo que se pide. Es algo que se impone. Y a veces, imponerlo significa mostrarle a la gente que cruzar ciertas líneas tiene un precio que no están preparados para pagar. Aparqué fuera de mi apartamento y miré hacia mis pequeñas ventanas. Una vida simple, una vida honesta, una vida pacífica. Eso es todo lo que importa ahora.